y F3. ¿Cómo sería F1? F1 es en dirección de la coordenada Q1, o sea, de DS1. F2 en la dirección de Q2 o DS2 y F3 en la dirección de Q3 o de DS3. Entonces, lo que tendríamos nosotros es que cuando vayamos por acá, la única componente del campo que va a servirnos a nosotros es F2, porque es la que es paralela al desplazamiento. Las que son perpendiculares, por tratarse de un punto, se hacen cero. Entonces, solamente, o simplemente no cuentan para la integral curvilínea, son coordenadas que cruzan el área, pero que no nos interesan para hacer el cálculo de la integral curvilínea. Entonces, proponiendo, sabiendo que en esta parte solamente interviene F2, y además tanto F2 como el desplazamiento tienen el mismo signo, nos damos a la tarea de calcular cuánto vale su integral curvilínea, y esto vale F2 DS2. Eso lo pongo acá, y en la parte de aquí tenemos F2 DS2. Después, menos. ¿Por qué ese menos? Porque el desplazamiento y la componente del campo tienen signos contrarios. Bueno, lo hacemos. Pero no olvidemos que ahora queremos calcular la integral curvilínea por acá. Cuando vamos por esta parte, para empezar el desplazamiento ya es diferente. Y el campo no tiene por qué ser exactamente el mismo. Eso implica que la integral curvilínea se ha modificado. Pero ¿cómo se hace eso? Pues muy simplemente. Pensamos como si esta expresión no estuviera aquí encima de esto, y entonces no se ha modificado aparentemente. A lo mejor es más corta, a lo mejor es más larga, pero lo tenemos esto como si lo tuviéramos aquí abajo. Entonces, además, la integral curvilínea, cuando veamos de aquí a acá, tiene signo contrario. Este signo contrario lo ponemos con un signo menos que ponemos acá. Ahí está el signo menos. Paréntesis. ¿De quién? De F2 de C2. F2 de C2 es como si pensáramos que fuéramos en esta misma dirección. No estamos tomando en cuenta el signo, pero estamos yendo en sentido contrario. Entonces, pero ese signo ya está contenido en esta parte de acá. Entonces sería F2 de C2, el mismo valor de la F2, de la integral curvilínea, más aquella infinitesimal de cambio que puede haber al habernos desplazado hasta acá. Pero es una diferencial, que ¿cómo es esa diferencial? Hay un cambio en el valor de la integral curvilínea al desplazarnos a lo largo de DS3, a lo largo de esta distancia. No es lo mismo estar acá, estar hasta acá, ya nos desplazamos una cantidad de S3. Entonces tendremos la F2 de S2 más ese pequeño cambio, el cambio a lo largo de S3 y aquello que es susceptible de cambiar. ¿Qué puede cambiar? El campo, el desplazamiento, todo esto a lo largo de DS3. Entonces, ese elemento diferencial. Entonces, todo este renglón de arriba nos da el valor de la integral curvilínea a lo largo de este pequeño desplazamiento y de este otro desplazamiento que tenemos por acá. Entonces, eso nos da el valor de la integral curvilínea a lo largo de esas dos partecitas. Si queremos, las podemos simplemente, como lo que queremos, vamos a hacer es una suma, podemos sumar si queremos ya de salida esas dos partes. O bien, seguimos adelante. Vamos a sumarlas rápidamente para ver qué es lo que obtenemos. ¿Y qué es lo que obtenemos rápidamente si así lo hacemos? Bueno, pues si así lo hacemos, lo que obtendríamos nosotros es que la contribución a la integral curvilínea de esta parte y de esta parte será la suma de las dos contribuciones que tenemos, esta parte menos esta parte, y observamos, para empezar, que estos dos términos se van a cancelar y solamente qué es lo que nos va a quedar en esta parte. Esto con signo menos, esto con signo menos. Guardamos ese signo menos y lo que tenemos como resultado de la integral curvilínea a lo largo de esta parte
y de la parte de arriba, tendremos menos esta expresión que tenemos acá. Ahora saquemos la integral curvilínea a lo largo de los otros dos caminos que nos faltan por ver. De este que tenemos por acá y de este que tenemos por acá. Pero no olvidar en qué sentido estamos haciendo las integrales. ¿Cómo lo estamos haciendo? La estamos haciendo en contra de las manecillas del reloj. Entonces, cuando vayamos por acá, vamos hacia abajo. Cuando vayamos hacia acá, vamos hacia arriba. No olvidar que cuando vayamos hacia abajo, puesto que la componente del campo apunta hacia arriba, si ustedes ponen una flechita, la voy a poner. Aquí tenemos, hagan de cuenta que esta es la flechita, aquí tenemos la F, aquí tenemos esta parte, aquí tenemos esta parte que corresponde a esto. ¿Y qué es lo que tendríamos acá? Que el campo apunta hacia arriba. Entonces, el campo que apunta hacia arriba, hacia acá, y la dirección del desplazamiento que es hacia abajo, hacen que la contribución a la integral curvilínea de esta parte sea negativa. Y entonces la ponemos. ¿Qué es lo que tendríamos? Lo que vamos a tener simplemente ahora es que si lo ponemos como es, como con su valor, lo que tendríamos sería la parcial con respecto a Q3 de quién? De DS3. En otras palabras, lo que tenemos nosotros es F3 de C3, esta parte de aquí, F3 de C3, pero con signo negativo. F3 de C3 con signo negativo. ¿Por qué el signo negativo? Porque la componente del campo y el desplazamiento tienen sentidos opuestos. Entonces, de ahí viene simplemente ese valor negativo de la integral curvilínea. Y si ahora nos vamos por la siguiente parte. Profesor. Diga usted. Una disculpa. Dicen, una compañera, si puede aceptarla. Sí, cómo no, o sea, pero es capaz que no veo, si no yo le hubiera, con todo gusto. Ahorita le abro, pero... Gracias. Bueno, todo les platicaba. Y entonces, en lo que encontramos simplemente es que el campo a lo largo de esa parte simplemente nos va a quedar como menos F3 de C3, que aquí está, menos F3 de C3 que está aquí, que tenemos por aquí, más la integral curvilínea a lo largo de esta parte, de la arista que va hacia arriba, de esta parte que tenemos por acá. Pero no lo vamos a olvidar, va a ser otra vez el campo a lo largo de F3, de C3, pero ahora con signo más, tanto el campo como el desplazamiento tiene la misma dirección, más aquel cambio que se sufre al desplazarnos de aquí a aquí a lo largo de DC2. Entonces, F3 de C3 más el cambio que se produce a lo largo de DC2, de F3 de C3 diferencial S2. No olviden ustedes que es una diferencial de campo que corrige el valor de la integral curvilínea a lo largo cuando vamos de esta parte a esta parte. Entonces, es la corrección que hacemos. Entonces, tenemos eso. Y ahora sí sumamos las dos partes. Entonces, si sumamos esta parte con esta parte, encontramos que esa expresión, puesto que la primera parte era negativa y la segunda parte toda fue positiva, se van a cancelar el primer término con el primer término y solamente nos va a quedar la parte positiva. ¿Y eso qué nos va a decir? Bueno, que el flujo, perdón, que la integral curvilínea a lo largo de toda esta espira será este término menos este otro término, porque aquí está el menos de la otra que está aquí. Y entonces eso lo ponemos y entonces tendremos nosotros que
El cambio a lo largo de S2, primero ponemos lo positivo, de F3. ¿Quién es de S3? El cambio a lo largo de F3. ¿Quién es de S3? De S3 es H3 de Q3. ¿Quién es H2? H2 de Q2. ¿Sobre quién está actuando el cambio? Sobre F3 de S3. ¿Sobre quién solamente va a actuar? Solamente va a actuar sobre la pareja F3, H3. Sobre DQ3 no puede actuar porque DQ2 o la parcial con respecto a Q2 con respecto a Q3 son linealmente independientes o ese cambio sería cero. Entonces solamente actuaría sobre la primera parte, dejando todo lo demás fijo, o sea, dejando fijo H2, de Q2 y de Q3. Entonces, si hacemos eso en cada parte en donde están las parciales, si hacemos eso en cada parte en donde están las parciales, entonces lo que tendremos nosotros es, si resumimos un poquitito, es que el cambio a lo largo de toda la espira nos va a quedar simplemente como el cambio a lo largo de Q2, sin olvidar que esta S2 que tenemos acá, sin olvidar que esta S2 se puede poner como H2 de Q2. Entonces tendremos simplemente que el cambio a lo largo de Q2, ese H2 se ha cancelado con esta H2 de arriba, ¿y qué es lo que nos queda? La parcial con respecto a Q2 de F3H3, F3H3, de Q2, de Q3. Es lo que nos queda. Y a eso tenemos que restarle algo similar que teníamos abajo, y eso va a ser el cambio a lo largo de Q3 de F2, H2, de Q2 y de Q3. Entonces, lo que nos queda al final de cuentas es que como valor de la integral curvilínea a lo largo de esta espira que teníamos acá, el valor final resultó ser parcial con respecto a Q3, de F1, H1, de Q1, de Q3, menos la parcial con respecto a Q1, de F3, H3, de Q1, de Q3. Aquí me voy a parar tantito porque quiero que observen lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero que observen? Que cuando nos interesa el cambio a través de la espira formada por DC2 y DC3, cuando nos interesa el valor de la integral curvilínea a lo largo de esta espira formada por DC2 y DC3, observemos el resultado que nos dio. El resultado que nos dio es que ese cambio a lo largo, vamos a llamar a esa espira, la espira 3, nos dio. Cuando este es S3, lo que hay aquí es, empezamos en 1. Si este es 3, aquí empezamos en 1. Parcial con respecto a Q1, ¿de quién? De F2, H2, de Q1, de Q2, menos el cambio. Si aquí era parcial con respecto a Q1, aquí tenemos que poner la parcial con respecto a Q2. ¿Y qué es lo que teníamos nosotros? El cambio con respecto a Q2 de F1, H1, de Q1, de Q2. ¿Qué fue lo que encontramos? Que si esta era C1, aquí entra la parcial con respecto a Q1, ¿de quién? De la componente del campo a lo largo de 2 por H2, después sería DQ2, DQ1, DQ2, menos, si este era 1, el que sigue va a ser 2. La parcial con respecto a Q2 de F1, H1, DQ2, DQ1, DQ2. Eso sería el valor de la integral a lo largo de la cara o de la espira C sub 3. Eso ya habla, porque si queremos ahora el valor de quién, de la integral curvilínea a lo largo de C1, lo que tendremos abajo sería aquí un 2, la parcial con respecto a Q2 de quién, de F3, H3, menos la parcial con respecto a Q3 de F2, H2. ¿Por quién? Por las áreas que, por las componentes que entran,
que entran de Q2 y de Q3 de Q2 de Q3. Puesto que es un vector a lo largo de la primera espira, habrá un vector unitario apuntando hacia arriba que llamaremos Q sub 1. Después, ¿qué es lo que tenemos por último? Bueno, si queremos la integral a lo largo de la cara C sub 2, ¿qué es lo que vamos a tener? La parcial con respecto a Q sub 3 de F1 H1 menos la parcial con respecto a Q sub 2 de quién, de F3 H3 por de Q2 de Q3 por el vector unitario correspondiente. Y de esa manera nosotros tenemos las integrales curvilíneas a lo largo de cada cara. Pero tenemos que hacer algo más. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No olvidemos que en cada cara íbamos a hacer nosotros la operación siguiente. Íbamos a sacar el límite cuando la integral del área que encierra cada una de las espiras tiende a cero. De la integral curvilínea a lo largo de cada espira dividido entre el elemento del área. Pero ya sabemos que este límite que tenemos acá, ¿a qué nos va a llevar? El límite de esta área, o sea, de esta área cuando esto tiende a cero, esto que tenemos aquí, cuando esto tiende a cero, cuando esto tiende a cero, esta área va a ser igual simplemente al valor del área a lo largo de I. Y entonces ese valor del área a lo largo de I, si I fuera igual a 1, sería ds2, ds3. Si fuera igual a 2, tendríamos la otra área. Y así sucesivamente, o sea, si esto fuera 2, tendríamos aquí el área DC2 y DC3. Y si esta ahí fuera 3, teníamos DC1 y DC2 en esta parte de aquí. Entonces ya sabemos, pero si lo hacemos en cada caso, ya que en cada caso ya tenemos los valores de la integral curvilínea en cada caso, bueno, pues entonces simplemente teníamos que dividir por los elementos encontrados cuando esos elementos tienden a cero y de esta manera nosotros encontrar las componentes del rotacional de F. Si eso hacemos, lo que vamos a encontrar es que ya el rotacional de F como tal lo vamos a poder poner rápidamente como cuando estemos a lo largo de la espira que podemos llamar 1, la cual está, la espira 1, la cual tenemos 3 espiritas. Una de nuestras espiras va a quedarnos como, dejen acomodar mi hojita, por poner hojitas me puede envolver solito. Ajá. Nuestra espira 1 está formada por esto que tenemos acá, por DC2 y DC3. Nuestra espira 2 es la que tenemos acá, está formada por DC3 y DC1. Y nuestra espira 3 está formada, en la que tenemos acá, está formada por DC2 y DC1 y la que tenemos acá en la parte inferior. Entonces significaría que si nosotros ya hacemos hasta la división por cada una de las áreas que aparecieron, lo que vamos a encontrar, que el rotacional de F va a tener una componente a lo largo de esta espira, una componente vectorial que apunta hacia afuera, hacia acá, un vectorcito que apunte que se inicia en esta área y viene hacia acá, hacia la parte positiva de las coordenadas curvilíneas. Aquí tendrá una parte positiva que vendrá hacia afuera y otra parte positiva que irá hacia arriba. Entonces tendremos las 3 componentes. Entonces, en el primer caso, lo que tendremos al dividir será que el rotacional F nos simplemente como 1 sobre H2, H3 de la parcial con respecto a Q2
de F3H3 menos la parcial con respecto a Q3 de F2H2 por el vector unitario Q1. No olvidemos que dividimos toda esa expresión por lo que teníamos que dividir, o sea, dividimos toda la expresión por aquello que nosotros teníamos que dividir. Entonces nos quedó, aquí hay un menos, más la segunda componente que sería, si la primera componente fue H2, H3, la segunda componente será H3, H1, y la tercera componente será H1, H2. Pero si esto es H3, H1, esto será la parcial con respecto a Q3 de F1, H1, menos la parcial con respecto a Q1 de F3, H3 por Q2. Y en forma similar la tercera componente que tenemos por acá. De esta forma tenemos las tres componentes del rotacional. Todo lo que importa es entender bien una componente y las demás salen inmediatamente. Pero aquí todavía están puestas todas, como una suma de componentes. Una suma a lo largo de la espira 1. Esta es la componente del rotacional a lo largo de la espira 1. Esta es la componente del rotacional a lo largo de la espira 2. Y esta es la componente del rotacional a lo largo de la espira T. Lo que queremos nosotros es encontrar el rotacional, pero ya en general. Y entonces para eso simplemente, ¿qué es lo que hacemos? De esas tres expresiones, saquemos como factor común a 1 sobre H1, H2, H3. Pero ¿qué es lo que observamos? Que la primera no tiene componente H, no tiene como denominador a H1, que la segunda no tiene como denominador H sub 2 y la tercera no tiene como denominador H sub 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no haya problemas? Multiplicar cada una. La primera la tenemos que multiplicar por H1, la segunda la tenemos que multiplicar por H2 y la tercera la tenemos que multiplicar por H3, a su vez dividir, y de esa manera ya podemos sacar H1, H2 y H3 como factores comunes. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Sacando H1 como H2 como H3 como factores comunes, ¿qué nos va a quedar? La primera que queda multiplicada va a quedar multiplicada por H1. ¿Que multiplica a quién? Al vector unitario Q sub 1 que aparece por acá. Y ese H1 Q sub 1 va a multiplicar a la parcial con respecto a Q2 de F3 H3 menos la parcial con respecto a Q3 de F2 H2. Tendremos eso. Después tendremos más algo similar para la siguiente componente. Esta fue multiplicada por H2. Aquí está el H2 por el cual multiplicamos. Aquí lo tenemos, que está multiplicando a Q2 por quién? Por la componente con respecto ahora a Q3, lo que tenemos aquí. Bueno, encontramos nosotros que el operador gradiente de una función escalar que dependía de las coordenadas curvilíneas Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 se podía poner como la suma del vector unitario QI sombrero de un HI parcial con respecto a QI. No olvidemos que el gradiente de una función escalar
es un vector. Y esto tiene que ver con la primera componente, con las curvilíneas, con la segunda componente y la tercera componente. Entonces, explícitamente nos quedaría como Q sub 1 sombrero, 1 en H1, la parcial de psi con respecto a Q sub 1, más Q2 sombrero de 1 en H2 de la parcial de psi con respecto a Q2, más Q3 sombrero por la parcial de psi con respecto a Q. De esta manera nosotros tenemos el operador gradiente en general en coordenadas curvilíneas. Después nos fuimos a la tarea de encontrar cuánto vale el operador divergencia. ¿Y qué fue lo que encontramos con la divergencia de un operador? Encontramos que la divergencia aquí está puesta de una función vectorial B que depende de Q1, de Q2 y de Q3 era igual a 1 en H1, H2, H3, aquí está puesto, dividido entre las parciales con respecto a Q1 de B1, H2, H3, más la parcial con respecto a Q sub 2 de B sub 2, H3, H1, más la parcial con respecto a Q3 de B sub 3, H1, H2. Véanse que si la L parcial con respecto a Q nos interesa la componente B sub 1, pero los otros parámetros híbridos, el H2 y el H3, si nos interesa la componente a lo largo de Q sub 2, será el campo B sub 2 con H3, H1 y así sucesivamente. Aquí tenemos esa expresión. Ahora, ¿qué pasa si ahora combinamos esta divergencia con el operador gradiente que ya tenemos? En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo ahorita? La divergencia, nabla de una función escalar psi corresponde al laplaciano de psi. O sea, nabla corresponde al operador laplaciano. Y nabla de psi corresponde al laplaciano de psi. Aquí lo que tenemos ya es el operador laplaciano de psi. ¿Cómo salió ese laplaciano? Bueno, sabemos nosotros que gradiente de psi, lo que tenemos aquí, es un vector. Sabemos nosotros que la divergencia actúa sobre funciones vectoriales. Ya sabemos cuál es la divergencia en general. Esa tiene tres componentes, a B sub 1, a B sub 2 y a B sub 3. En este caso, las componentes serían la componente 1 del gradiente, la segunda componente, la componente 2 del gradiente, y la tercera sería la componente 3 del gradiente. Esas serían las componentes del gradiente de psi. Y entonces podemos sacar su divergencia. Y al sustituir el valor de las componentes del gradiente en donde aparece la divergencia, al sustituir B1, B2 y B3 por la componente del gradiente, componente 1, al sustituir B2 por la componente del gradiente en la dirección 2 y B3 por la componente del gradiente en 3, automáticamente tenemos el operador laplaciano. Haciendo eso, tenemos como operador laplaciano lo que aparece en el último renglón de esta expresión. Laplaciano de psi va a ser igual a 1 sobre H1, H2, H3 de la parcial con respecto a Q1, y al poner ese operador gradiente, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues va a quedar simplemente H2, H3 sobre H1 de la parcial con respecto a Q1. Porque no olvidemos nosotros que el gradiente tenía una componente en el denominador. Y entonces esa componente va a aparecer. Entonces tendríamos nosotros esa expresión. El H2, H3 de por sí lo teníamos. Simplemente lo nuevo fue para nosotros la parcial con respecto a H1 con respecto a Q1. Esa fue la componente del gradiente, esa fue el valor de la componente del gradiente en lugar de B sub 1. Y así sucesivamente.
Y de esta manera nosotros tenemos el operador laplaciano en coordenadas curvilíneas ortogonales. Entonces, ahí lo tenemos y así sería. Por un lado, en la parte de arriba tenemos lo que es la divergencia y en la parte de abajo tenemos lo que es el laplaciano. Entonces, de esta manera ya tenemos el gradiente, la divergencia, el laplaciano en coordenadas curvilíneas. Y por último, ponemos lo que ya encontramos. Encontramos que nuestra expresión correspondiente al rotacional, aquí está, correspondía a 1 en H1, H2, H3 por el determinante de Q1, H1, de Q2, H2, de Q3, H3, parcial con respecto a Q1, parcial con respecto a Q2, parcial con respecto a Q3, de H1, B1, H2, B2 y H3, B3. Vamos a expresar esas cantidades y vamos a ponerlas en coordenadas cilíndricas circulares. En coordenadas, vamos a poner el gradiente, la divergencia, el rotacional en coordenadas cilíndricas circulares. ¿Qué nos hace falta para eso? Bueno, para empezar, Q1, vector unitario, va a cambiar por vector unitario ρ. Φ1, Q2, vector unitario, va a cambiar por vector unitario phi. Y Q3, vector unitario, va a cambiar por vector unitario z. Entonces ya sabemos a qué equivalen Q1 unitario, Q2 unitario y Q3 unitario. En coordenadas cilíndricas circulares, a los vectores unitarios, uno a lo largo de ρ, que es ρ sombrero, otro a lo largo de phi, que es phi sombrero, y otro a lo largo de z, que es z sombrero. Son los vectores unitarios a lo largo de esas partes. Ahora tenemos que poner los valores de las parciales. La parcial con respecto a Q1, que va a ser la parcial con respecto a ρ, la parcial con respecto a Q2, que va a ser igual a la parcial con respecto a phi, y la parcial con respecto a Q3, que va a ser igual a la parcial con respecto a z. Entonces ya lo tenemos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer cuánto vale H1, H2 y H3. Pero ese cálculo ya lo hicimos en el pasado. Encontramos que H1 era igual a 1. Encontramos que H2 era igual a ρ y encontramos que H3 era igual a 1. Eso fue lo que encontramos. Ya casi tenemos todo o tenemos todo. Entonces, ahora nos vamos a la expresión que significaba el operador gradiente. Pero eso ya no va a ser nada complicado porque el operador gradiente ya sabemos qué cosa era. ¿Qué cosa era el operador gradiente? Pues el operador gradiente para nosotros habíamos dicho que era el gradiente de una función escalar sí que depende de Q1, de Q2 y de Q3, en este caso, que depende de ρ, phi y z para trabajarlo en coordenadas curvilíneas ortogonales, iba a ser, el general iba a ser, en curvilínea sería igual a 1 sobre H1 parcial de psi con respecto a Q1, más 1 sobre H2, la parcial de psi con respecto a Q2, más 1 sobre H3, parcial de psi con respecto a Q3. Ese era el valor de gradiente en general. Y en particular, en coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿cómo nos va a quedar? 1 sobre H1, pero H1 vale 1, entonces solamente nos quedaría la parcial de psi con respecto a ρ. Y no va a haber más nada por el vector unitario correspondiente, que sería ρ sombrero, más 1 sobre H2, pero ya dijimos que H2 ¿cuánto vale?
H2 vale ρ, sería 1 sobre ρ, la parcial de psi con respecto a phi, por el vector unitario correspondiente, que sería el vector unitario phi. Porque eso, no olvidemos que el gradiente de una función escalar es un vector, más 1 sobre h3, que es 1, 1 sobre h3, que es 1, por la parcial de psi con respecto a z, por el vector unitario correspondiente. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Lo que nos quedó como gradiente en coordenadas cilíndricas circulares es el vector unitario U, ρ, por la parcial de psi con respecto a ρ, más 1 sobre ρ por la parcial de psi con respecto a phi por phi vector unitario, más la parcial de psi con respecto a z por z vector unitario. De esta manera nosotros tenemos el operador o la expresión del gradiente de una función escalar en coordenadas cilíndricas circulares. Ya lo tenemos. Ahora vamos a encontrar cuánto vale la divergencia de cualquier función vectorial en coordenadas cilíndricas circulares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos que la función es f. Esa es la función vectorial. Esa función f, si no depende, hay que ponerla como dependiendo de ella. Esa función f depende de ρ, de phi y de z. Otra vez, si no está puesto en términos de ellas, pues tenemos que tomar las ecuaciones de transformación para ρ, para phi y para z, para ponerla en coordenadas cilíndricas circulares. Entonces, ya tenemos esta expresión. Entonces, ¿cómo nos va a quedar ese operador divergencia en esas coordenadas? Tenemos que en habla de f en general, aquí había sido igual. Era igual a 1 sobre H1, H2, H3. Si, para que no se pierdan, simplemente recordamos. Aquí la teníamos, aquí estaba la famosa divergencia. 1 sobre H1, H2, H3 de la parcial con respecto a Q1, B1, H2, H3, la parcial de Q respecto a Q2, de B2, H3, H1, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en lugar de poner, ahora hay que poner las coordenadas apropiadas. Entonces tenemos la nabla, la divergencia, en este caso, de B, que depende de ρ, phi y z, va a ser igual a 1. Y en lugar de poner H1, H2, H3, ponemos lo que vale H1, que vale 1, ponemos lo que vale H2, que vale ρ, y ponemos lo que vale H3, que vale 1, y nos quedaría simplemente 1 sobre ρ. ¿Que multiplica a quién? Que multiplica a la parcial con respecto a Q1, pero dijimos que Q1 era ρ. Entonces, la parcial con respecto a ρ, ¿de quién? Paréntesis. De la componente 1, pero la componente, ¿qué componente era? La componente de B en la dirección de ρ. Le ponemos una B sub ρ. De H2 a H3, H2 vale ρ y H3 vale 1. Entonces se cerraría eso. Más la parcial con respecto a Q2, pero Q2 sabemos que es phi. La parcial con respecto a phi, ¿de quién? De B sub 2, pero ¿quién es B sub 2? La componente de B, a lo largo de phi le ponemos B sub phi. ¿De quién? De H3 a H1, pero H3 vale 1 y H1 vale 1. Entonces solamente nos quedaría la parcial con respecto a phi de P de phi. Y por último, la parcial con respecto a Z, ¿de quién? De la componente B a lo largo de Z, B sub Z vamos a ponerle, de H1 que, no sabe, que vale 1 y H2 que vale ρ. Le cerramos y cerramos el paréntesis rectangular. De esta manera ya tenemos la forma de cómo sería
el operador o la divergencia de una función vectorial, sea cualquier función vectorial, en coordenadas cilíndricas circulares. Esa función vectorial puede ser un vector y todo lo que hay que poner aquí serían las componentes de ese vector y de esa manera tendríamos la divergencia de ese vector en un punto. ¿Cómo varía ese punto en el espacio? Entonces tendríamos esa expresión de esta manera. Si queremos el laplaciano de esa función escalar, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El laplaciano de una función escalar, ¿qué función escalar? De la función escalar psi, que depende de rho, de phi y de z, ya no es phi, ahora es psi. Si es una función escalar que depende de rho, phi, z, sabemos que el gradiente de una función escalar es un vector, sabemos que la divergencia actúa sobre vectores, esto está bien definido, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Otra vez, a 1 sobre H1, H2, H3. Pero habíamos dicho que en coordenadas cilíndricas circulares H1 era 1, H2 era rho, H3 era 1. Entonces nos quedaría 1 sobre rho. Entra un paréntesis rectangular, lo ponemos la parcial con respecto a rho, la parcial con respecto a Q1, ¿de quién? Se abre un paréntesis, tenemos H2 que vale rho, H3 que vale 1, H1 que vale 1, por la parcial de psi que sigue dependiendo de rho y z, dividido sobre rho. Esa sería nuestra primera parte. Después diríamos más la parcial con respecto a phi. O sea, no olvidemos que la Q2 está cambiando por phi. ¿De quién? Paréntesis. De H3 a H1, pero H3 vale 1, H1 vale 1, solamente H2 vale rho. Entonces tenemos 1 sobre rho de la parcial de psi con respecto a phi. Y por último, la última componente, más la parcial con respecto a z, ¿de quién? De H1 a H2. H1 vale 1, H2 vale rho, H3 vale 1 de la parcial de psi con respecto a z. Cerramos este paréntesis y el último paréntesis rectangular. Y de esta manera, para cualquier función escalar que dependa de rho, phi, z o parcialmente de ellas, nos daría el valor del laplaciano en las coordenadas cilíndricas circulares. Ahí está puesto explícitamente para todo. Entonces, de que tenga todas las componentes va a depender de cómo se puede descomponer la psi, que depende de rho, phi, z. A lo mejor no tiene componente en z, a lo mejor no tiene componente en rho, a lo mejor no tiene componente en phi. Y entonces, eso simplifica mucho la expresión del laplaciano de z. Por último, si queremos encontrar cuánto vale el rotacional de una función vectorial, pues lo hacemos. ¿Cuál sería el rotacional en coordenadas cilíndricas? Otra vez podemos pensar en la función vectorial B, que depende de Q sub 1, de Q sub 2 y Q sub 3. En nuestro caso, esa Q sub 1 ya dijimos que era igual a rho, la Q2 era igual a phi y la Q3 era igual a z. Entonces, de una función que depende de rho, phi, z. Si la función no está dependiendo explícitamente de eso, la tenemos que poner y tenemos que hacer las transformaciones correspondientes. Posteriormente pondré un ejemplo en donde llevemos a una de las funciones y la pongamos en coordenadas cilíndricas circulares, porque hay que ponerlas para poder trabajar el operador correspondiente. ¿Qué es lo que nos interesa de esta B que depende de rho, de phi, de z? Nos interesa cuánto vale el rotacional de esa función que es un vector. Entonces tenemos rotacional de f o de b, de esa función b, el cual lo teníamos por aquí. En lugar de esta
El rotacional de B, ¿qué sería? En lugar de H1, H2, H3, tenemos que poner los valores de las H's. Pero H1 es 1, H3 es 1, la única que es diferente de 1 es H2, que es Rho. Entonces nos quedaría 1 sobre Rho. Y arriba nos quedaría Rho sombrero por H1, que vale 1. Simplemente quedaría Rho sombrero. Después quedaría Phi sombrero por Rho. Aquí teníamos un Rho por Phi sombrero. Y la tercera, un Z sombrero o K sombrero, Z sombrero por 1. Entonces aquí en la parte de arriba nos quedaría con un numerador. Rho sombrero, Phi sombrero por Rho y Z sombrero. En el siguiente renglón que nos quedaría la parcial con respecto a Rho, la parcial con respecto a Phi y la parcial con respecto a Z. Y en el último renglón que nos quedaría la primera componente de B, que sería B sub Rho, la componente de B a lo largo de Rho. La segunda componente que sería H2 vale Rho, lo ponemos ese Rho por B sub 2. B sub 2 que sería B sub Phi. Y H3 vale 1, que sería simplemente B sub Z. De esta manera nosotros teníamos, en general, en coordenadas cilíndricas circulares, el operador laplaciano, el operador rotacional para cualquier función vectorial B. Ahora vamos a hacer un ejemplito en donde pongamos más explícitamente el campo y se entiende mejor esas expresiones. Dejen ver, porque aquí hay muchas cosas. Aquí está rediscutido nuevamente todo lo referente a coordenadas cilíndricas circulares. Aquí está discutido cuál es el rango de cada una de las variables. No olvidemos qué cosa es Rho. Rho es la distancia que es de la superficie del cilindro al eje de simetría. Por muy pequeño que sea el cilindro, va a tener radio cero. Por muy grande que sea el cilindro, va a tener radio infinito. Entonces, la variable Rho va de 0 a infinito. Va de 0 a infinito. ¿Qué representaba la Phi en coordenadas cilíndricas circulares? La Phi representaba un semiplano que va girando en torno al eje de simetría. Ese semiplano arranca desde que vale 0, le da una vuelta completa hasta que le da una vuelta al eje de simetría. Entonces va desde 0 a 2pi. Es la variación del ángulo Phi. Y vamos con Z. ¿Qué indicaba la Z? La Z era un plano que era paralelo al plano XY. Ese se puede encontrar por abajo o por arriba. Y varía exactamente igual que la Z. ¿Y la Z de dónde a dónde variaba en coordenadas cartesianas? De menos infinito hasta infinito. Así son como varían las coordenadas, en este caso, de menos infinito a infinito. Entonces tendríamos eso. También vemos nosotros que la Rho, en términos de las coordenadas X y Y, si nosotros pensamos que la Rho corresponde a la distancia que hay de los lados de un perímetro al eje de simetría del cilindro, podemos pensar simplemente en un puntito y ver todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del eje, a la misma distancia Rho, y encontramos que esa figurita corresponde a una circunferencia que puede tener por lados, a lo largo del cual podemos poner los ejes X y Y, un punto cualesquiera que es Rho un punto cualesquiera de ese cilindro o que se encuentre sobre un cilindro de radio Rho, pues tendrá esa distancia. Esa Rho se puede poner en sus componentes como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de las componentes de la Rho, porque todo puede significar en el plano XY a cualquier punto de coordenadas XY. Tiene por coordenadas a Rho. Entonces, eso se puede encontrar y eso es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. En forma similar, puesto que una coordenada es x, la horizontal y la vertical es y, entonces ahí podemos sacar cuánto vale el ángulo Phi, y eso es igual a y sobre x. Aquí lo tenemos, Phi es igual
al arco tangente o tangente inversa de y sobre x. Todo esto yo lo habíamos tocado y dejando a z constante y z es el plano. Aquí tenemos los cortes, aquí tenemos la idea de esas coordenadas cilíndricas circulares. Esto es una porción del cilindro, aquí hay un corte del cilindro, aquí nomás tendríamos un cilindro, una parte de él, aquí tenemos la base del cilindro y podemos encontrar cuál es el ángulo phi, el ángulo que hace el semiplano con el que sería una hoja girando alrededor del eje principal y nos daría el ángulo phi. La ρ es la distancia que existe del punto a cualquier punto que se encuentre sobre la superficie del cilindro y la z sería el plano que va de la tapa, de la base a la tapa. Todo esto sería lo que vale z. Aquí les tenemos a los tres x. Y además cada uno, si nos regresamos tantito, cada superficie está caracterizada por un plano. Aquí observamos que el plano que caracteriza a esta superficie llamada ρ es un vectorcito que apunta en la dirección de crecimiento, algo que va hacia afuera de esa circunferencia. Y eso va a ser perpendicular al plano que pasa por acá. Ese plano está apuntando con un vectorcito que apunta hacia afuera de este plano que se nota acá y que es perpendicular en esta parte a este punto. Y el tercer vector apuntaría hacia arriba, que sería el vector ortogonal a los otros dos o perpendicular a los otros dos. Ortogonal que viene a lo largo de ρ, ortogonal que va es perpendicular a este semiplano que se ve aquí y que entra hacia un lado de esa hoja y perpendicular a este que va hacia arriba. Esto están aquí a continuación. A continuación aquí tenemos a los tres vectores unitarios, ρ, phi y z. Estos están en el plano XY, esto está hacia arriba, apuntando hacia arriba, perpendicular a esos dos vectores, ρ y phi, y aquí dice coordenadas, vectores unitarios en coordenadas cilíndricas circulares, es lo que tenemos acá. También habíamos visto que la ρ es igual, a la x era igual a ρ coseno de phi, la y es igual a ρ seno de phi y la z es igual a z. Estas tres cosas ya las habíamos tocado. Aquí se vuelven a tocar y se encuentran que los elementos de longitud son H1 y H igual a 1, H2 igual a HF igual a ρ y H3 igual a HZ igual a 1. Esto ya lo acabamos de utilizar y ya lo sabíamos. Se pueden encontrar varias cositas, puesto que los vectores unitarios ρ, phi y z son entre sí perpendiculares, es decir, ρ es perpendicular a phi, ρ es perpendicular a z, phi es perpendicular a z, y entonces encontramos que todos entre sí son perpendiculares. Eso significa que el producto interior del vector unitario ρ con el vector unitario phi, pues vale 0. El vector unitario phi con el vector unitario z vale 0. El vector unitario z con el vector unitario ρ vale 0. Todos esos vectores, todos esos productos interiores o productos escalares, todos son 0. Y aquí tenemos algo que vale la pena que simplemente nosotros pongamos. Aquí tenemos puede suceder que la L que nosotros tenemos, la L corresponda al momento angular. ¿Qué era para nosotros?
También vimos nosotros, al estar estudiando esto, cómo se podía poner un vector de posición en coordenadas cilíndricas circulares. Lo hicimos de dos maneras. Una manera fue yéndonos por las componentes cartesianas, poniendo cada una de ellas en coordenadas cilíndricas, así como los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas, y otra de manera geométrica, simplemente fijándonos en la geometría del sistema y ver que así tenían que ser las coordenadas. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que cualquier vector de posición, aquel vector que va del origen de las coordenadas a cualquier punto sobre una superficie cilíndrica, se podía poner como ρ de ρ más z de z. Y para eso solamente lo que había que hacer es pintar un cilindro. La base del cilindro, si ustedes quieren, es el centro del... sobre la base, en el centro de la base, tenemos nuestro sistema de coordenadas. Tomamos cualquier punto que se encuentre sobre el cilindro, por ahí hacemos pasar un círculo por ese punto paralelo al plano en donde está el origen o al plano donde está la base del cilindro, y llevamos un punto de cualquier punto a ese punto. ¿Y qué es lo que obtenemos? La distancia que hay de ese punto a ese punto es R. ¿Y ese R cómo se puede poner? Como la suma de un vector que se encuentra a lo largo de ρ, del vector unitario ρ. Entonces eso lo ponemos como ρ de ρ, esto que aparece por acá, más algo que es de la forma, algo que está en la dirección z, que sería la componente z por el vector unitario z, esto que tenemos aquí. Entonces, el vector de posición se podía poner fácilmente como la expresión que nosotros tenemos ahí. Así se puede poner el vector de posición. Eso sería en coordenadas cilíndricas circulares. Cualquier otro vector, ya no se puede poner así, cualquier otro vector va a tener en principio sus componentes a lo largo de ρ, sus componentes a lo largo de phi y su componente a lo largo de z, excepto que ya no digan cómo es ese vector, pero si uno en principio tiene tres componentes. Y el elemento de longitud en coordenadas cilíndricas circulares nos quedaría como dr. Este es un elemento de longitud de ρ, de ese ρ, porque lo que está variando es la longitud a lo largo de ρ, phi por ds phi, porque lo que está variando es la longitud a lo largo de phi, por z de z, por lo que está variando es la longitud a lo largo de z. Cambiamos ds ρ por su valor, ds de phi por su valor y ds de z por su valor, y lo que nos queda es ρ de ρ más phi ρ de phi más z de z. Esto ya también lo habíamos encontrado, eso lo podemos poner y ya tenemos más información en coordenadas cilíndricas circulares. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es poner, por ejemplo, si por aquí tengo una expresión que me guste, aquí hay una, miren. Supónganse que nos dicen lo siguiente. Supónganse que nos dicen lo siguiente. A ver. Quiero buscar un ejemplo en donde esté lo que ahorita me interesa. Aquí hay ejemplos. Ajá. Miren, aquí hay uno. Dice, una fuerza es descrita por F igual a menos X, Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, más Y vector unitario, X sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Así es descrita un vector o una fuerza. Hay que poner esta fuerza en coordenadas cilíndricas circulares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer eso? Pues poner X unitario
en términos de rho unitario, phi unitario y z unitario. ¿Qué es lo que hay que hacer también? Poner y unitario en términos de rho unitario, phi unitario y z unitario. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Poner x en términos de rho, de phi y de z. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner y en términos de rho, phi y z. Pero eso ya lo sabemos hacer, porque ya aprendimos a poner cómo se pone la x unitaria, ya aprendimos a poner cómo se pone la y unitaria y ya aprendimos a poner cómo se pone la z unitaria. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cómo poníamos cada uno de ellos? Pues habíamos encontrado nosotros que el vector unitario x, que era igual al vector unitario y, ¿cómo se podía poner eso? Si es que ustedes recuerdan un poquito cuando eso lo hicimos. ¿Cómo se podían poner esos vectores? Pues se había encontrado que x unitario era igual a rho unitario coseno de phi menos phi unitario seno de phi. Eso fue lo que encontramos. Encontramos que y unitario se podía poner como rho unitario seno de phi más phi unitario coseno de phi. Y encontramos que z era igual a z unitario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente, en lugar de poner lo que nos están dando aquí, en lugar de poner el vector unitario x, poner el menos, lo que vale el vector unitario, rho coseno de phi menos phi seno de phi. Eso va a multiplicar al cociente de x en x al cuadrado más y al cuadrado. A lo mejor conviene hacer ese cociente o bien sacarlo con factor común, porque esta expresión 1 en x al cuadrado más y al cuadrado es común en las dos partes y no vamos a tener ningún problema, porque ya sabíamos nosotros. Bueno, vamos a ponerlo. ¿A qué era igual x? A x era igual a rho coseno de phi. ¿A qué era igual y? Y igual a rho seno de phi. Elevemos al cuadrado cada una de ellas. X al cuadrado nos va a quedar rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Y cuadrado nos va a quedar como rho cuadrado seno cuadrado de phi. Ahora simplemente sumemos estas expresiones. ¿Y qué es lo que vamos a tener? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a rho al cuadrado, que multiplica a coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que eso vale 1. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos nosotros es, por un lado, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a rho al cuadrado. Entonces, esto que está aquí abajo, x al cuadrado más y al cuadrado, lo podemos cambiar por rho al cuadrado. Entonces tendremos y que vale rho seno de phi dividido sobre rho al cuadrado. Y eso multiplicado por el vector unitario x, que ya lo teníamos antes, que si queremos lo podemos dejar todavía simbólicamente. X unitario más y unitario, que multiplica a rho coseno de phi entre rho al cuadrado. Se va a cancelar en cada término, se va a cancelar una rho y nos va a quedar seno de phi en rho, que multiplica x unitario con un signo menos, más y unitario, que multiplica a coseno de phi en rho. ¿Qué es lo por último que tenemos que hacer? Sustituir lo que vale la x unitario, lo que vale la y unitario, ¿y qué es lo que vamos a obtener? La x en términos de rho y de phi. Y vamos a encontrar toda la expresión que tenemos ahí, pero ya en términos de lo que nos están pidiendo, vamos a encontrar la fuerza, ya cambiando la x por lo que va, por el valor que tiene. Vamos a ponerlo para que por lo menos hagamos ese ejemplo. Vamos a ponerlo explícitamente. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Lo que nos va a quedar es que voy a hacerlo por acá y ustedes vayan haciendo en forma paralela.
estamos haciendo, queremos poner f, pero habíamos dicho que f era igual a menos paréntesis, lo que vale x, y lo que vale x vale rho sombrero, coseno de phi menos phi sombrero, seno de phi. Y todo eso que va a ser multiplicado por, dijimos, por seno de phi, sobre rho. Después dice un más, lo que vale y, pero y vale rho, seno de phi, más phi, sombrero, coseno de phi, todo eso que multiplica a lo que vale la x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, pero eso dijimos que vale coseno de phi sobre rho. Si seguimos haciendo operaciones, esto nos va a quedar simplemente, seguimos haciendo operaciones y todo cómo nos va a quedar. Menos, multiplicamos el primer término por c, en phi sería menos rho, coseno de phi, seno de phi sobre rho. Después tendríamos un más rho, sombrero, sobre rho, por el seno de phi, por el coseno de phi. No, rho, no, perdón, aquí me acabo de equivocar, sería phi sombrero en rho, además eso ya es más, dijimos, phi sobre rho, por seno cuadrado de phi. Después tendríamos, el siguiente término sería más rho sombrero, seno de phi, coseno de phi, entre rho, y por último término, más rho, coseno cuadrado de phi, entre rho. Si hacemos operaciones, notaremos que hay un término de la forma menos rho, coseno de phi sobre rho. Y hay un término de la forma con más rho, seno de phi, coseno de phi sobre rho. Son iguales y de signos contrarios. Esos dos términos se cancelan. ¿Qué es lo que nos queda? Phi sobre rho, seno cuadrado de phi, más phi, coseno cuadrado de phi entre rho. Si sumamos esos dos términos tienen como factor común a phi sombrero sobre rho, que multiplica a seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. De tal manera que si hacemos esas operaciones, eso nos da simplemente phi sobre rho. ¿Qué fue lo que encontramos? Que esta f que estaba puesta aparentemente de una manera un tanto larga, fue reducida en coordenadas cilíndricas circulares a una expresión que solamente depende de phi y que tiene una magnitud que vale 1 sobre rho. Entonces, sería 1 sobre rho sobre phi sombrero. ¿Qué es lo que nos dice esa expresión? Bueno, que hay veces que una expresión puede ser mucho más complicada cuando está escrita en coordenadas cartesianas que cuando la escribimos en coordenadas cilíndricas circulares, como en este caso. Entonces, esa función se va a tratar mucho más fácilmente que otras funciones que tengamos. Aquí solamente era el objetivo calcular cómo se podía expresar f en coordenadas cilíndricas circulares. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para eso? Pusimos la x unitario en términos de los vectores unitarios, rho unitario, phi unitario y z unitario. Poner el vector unitario, phi, el y que tenemos ahí, en términos de los vectores unitarios, rho unitario, phi unitario y z unitario. Poner la x y la y en términos de coordenadas cilíndricas circulares, cada una de ellas, y todo eso nos redujo la expresión a una expresión muy simple que solo depende del vector unitario phi.
O sea, ese campo no tiene componentes a lo largo de Z, no tiene componentes a lo largo de ρ. Solamente tiene componentes a lo largo de phi. Es todo lo que pasó. Entonces aquí dice, ese era un problema, dice. Una fuerza es descrita por esta expresión. Expresar F en coordenadas cilíndricas circulares. Ya lo hicimos. Después dice, operando enteramente en coordenadas cilíndricas circulares, calcular el rotacional de F. Bueno, pues, ¿cuál va a ser el rotacional de F? Pues ya lo hicimos. Porque en general el rotacional en coordenadas cilíndricas circulares, ya sabíamos cuál era. El rotacional de la F, cuando está puesto en términos de ρ, de phi y de z, era igual a 1 sobre H1, H2, H3. Pero habíamos visto que H1 era 1, H2 era ρ y H3 era 1 también. Entonces nos quedaría simplemente 1 sobre ρ. Del determinante, ¿de qué determinante? Arriba tenemos que poner el primer vector unitario, ρ unitario por H1. Entonces nos quedaría simplemente ρ unitario. El segundo va a ser H2 por phi unitario, pero H2 encontramos que era ρ por phi unitario. Y H3, que era H3 por Z unitario, que era simplemente Z unitario. Entonces nos quedaría ρ unitario, ρ por phi unitario y Z unitario en el primer renglón del determinante. En el segundo renglón, ¿qué es lo que necesitamos poner nosotros? Simplemente la componente con respecto a ρ, la componente con respecto a phi, la componente con respecto a Z, y en la parte de abajo, ¿qué tenemos que poner? Los productos de H1 por la primera componente a lo largo de ρ de la función f, H2 por la componente, H1 era Hρ, H2 era Hφ, por la componente a lo largo de f de phi, y después H3, que es H de Z, por la componente de Z de phi, F de Z. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Aquí se simplifican más las cosas. El primer renglón va a quedar exactamente igual. Sería ρ unitario, ρ por phi unitario, Z unitario. El segundo renglón queda exactamente igual. La parcial con respecto a phi, la parcial con respecto a ρ, la parcial con respecto a phi y la parcial con respecto a Z. Y el último renglón, ¿cómo va a quedar? Hρ por F2, pero F de ρ no existe porque F, la componente F de la fuerza que tenemos aquí, solamente tiene una componente a lo largo de phi. Entonces la componente en ρ es 0. Entonces ese término va a ser 0. El siguiente término va a ser simplemente igual. H de ρ que dijimos que vale ρ. Por un ρ hacia abajo que va a ser un 1. Por H de Z phi Z, pero H de Z dijimos que el campo no tiene componente en Z. Entonces ese último término también vale 0. ¿Cuál es el único término que existe, si es que existe? El segundo término que vale 1. Si nosotros hacemos ese determinante, lo hagamos como lo hagamos, puesto que esto es una constante, ρ sobre ρ es 1, cualquier parcial que actúe sobre una constante, eso va a ser 0. Entonces, encontramos nosotros que si resolvemos ese determinante, esto va a ser 0. Entonces, ni siquiera hay necesidad de resolverlo. Aquí dice, calcular el rotacional de F. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Cosa que está muy bien. Lo que nos está diciendo este resultado es que si queremos calcular el rotacional de F, encontramos que F era solamente dependía de phi. O sea, no, F no está girando, solamente depende de la dirección de phi. ¿Eso qué significa? Eso significa que F va a ser una constante y una función de ese tipo, su rotacional, pues va a ser 0. Esa función no está girando, no tiene ningún giro. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que eso va a ser 0.
Entonces encontramos que el rotacional va a ser 0. Y después dice, calcular el trabajo hecho por F cuando vamos en un círculo unitario en contra de las manecillas del reloj. Entonces, supónganse que vamos en un círculo unitario. Pueden ustedes poner su cilindro. En la base del cilindro ponen su círculo unitario, un círculo de radio 1, y calcular el trabajo realizado al desplazarnos a lo largo de ese círculo. ¿Qué cosa es el trabajo? El trabajo va a ser a la integral curvilínea de la función f a lo largo punto diferencial L. Pero esta L que aparece por acá en el círculo que se encuentra en el plano del cilindro o sobre la espira del cilindro de radio 1, solamente va a tener una dirección que va a ser perpendicular siempre, vector tangente que va a ser siempre perpendicular a la parte radial que es ρ. Entonces, solamente se va a desplazar a lo largo de ρ y entonces tendremos F punto, la única componente que va a actuar para efectuar y calcular esa integral curvilínea y ese trabajo es la componente de F a lo largo del desplazamiento, pero el desplazamiento se da en la dirección phi. Entonces, ¿qué es lo que tendremos? La componente en phi del desplazamiento por ds phi, porque es un desplazamiento a lo largo de phi, será simplemente, pero la componente del desplazamiento sería, nos dio el vector unitario phi sobre ρ, punto, lo que es la ds phi. Y la ds phi no es otra cosa más que la ρ por la de phi, la ρ unitario por la de phi. ¿Y cuánto va a ser esa expresión si nosotros la phi unitario por la de phi? ¿Y cuánto va a ser esa expresión? Va a ser una ρ por d phi por phi unitario. ¿Cuánto va a ser esa expresión? La ρ con la ρ se desplaza, la phi punto con la phi punto va a ser eso, y solamente nos va a quedar la integral de d phi. La d phi a lo largo de toda la vuelta será simplemente a 2pi. Entonces, encontramos que la integral curvilínea o el trabajo realizado por F a lo largo de toda una circunferencia de radio 1 fue 2pi. Es lo que vale ese trabajo. Entonces, el inciso B simplemente es 2pi. Y por último dicen, ¿cómo explicar o cómo reconciliar los resultados de B y de C? En un caso encontramos que el trabajo, el rotacional era 0, y por otro lado encontramos que el trabajo era igual a 2pi. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Bueno, lo que podemos decir es algo muy simple. Lo que podemos decir que si nosotros quisiéramos comparar, necesitábamos en algún momento haber eliminado la singularidad que aparece, porque si nos fijamos en nuestro campo, que encontramos el campo F, no era otra cosa más que el campo F que encontramos era el vector unitario phi sobre ρ. Este campo no está definido cuando la ρ es igual a 0. Entonces, aquí tenemos una discontinuidad. Si nosotros lo queremos comparar con la integral curvilínea, que no está tomando en consideración esa discontinuidad, entonces aislaríamos esa parte y nos va a dar exactamente el valor de 2pi, que es lo que estamos aislando nosotros. Entonces, de esta manera nosotros podemos aplicar los resultados ya encontrados. Pero hay muchos problemas para hacer ese tipo de cosas. Lo importante ahorita es que trabajando en coordenadas curvilíneas, de ahí pasamos
a coordenadas curvilíneas cilíndricas circulares. De ahí pasamos a un problema en donde nos dan el valor de una fuerza en coordenadas cartesianas. Esa fuerza la tuvimos que poner en coordenadas cilíndricas circulares y vimos que esa fuerza se podía poner de una manera muy sencilla. De ahí calculamos el operador rotacional. Pudimos también calcular el operador gradiente, bueno, lo que se pudiera calcular. Fundamentalmente podíamos calcular el operador divergencia, no el gradiente, y tener información. Pero solamente nos pedían cuál era el rotacional. Entonces, de esa manera se encuentra. Ahora, aquí mismo podemos observar que ya hay muchos problemas. Tan solo está, aquí ya está un problema que ya resolvimos, dice, resolver los vectores unitarios cilíndricos ρ, φ, z en sus componentes cartesianas. Aquí se trata de poner a ρ, a φ y a z en términos de los vectores unitarios x, y, z. Aquí ya nos dan la respuesta. Eso lo tienen que hacer. Después también nos dicen poner los vectores cartesianos x, y, z, o sea, el i, el j y el k, en términos de los vectores unitarios ρ, φ, z. Aquí está puesto lo contrario. Después hay un problema ya bonito que nos dice, si ustedes observan de esta expresión, nosotros podemos observar lo siguiente. Observen ustedes que el vector unitario φ, el vector unitario ρ, aquí está puesto como 2, en el ejercicio 2, 4, 1, queda como x unitario coseno de φ más y unitario seno de φ. Eso es muy fácil de encontrar, ¿eh? O sea, les basta a ustedes hacer un círculo, que es la base de un cilindro, que tenga radio ρ, pasar por el eje del cilindro dos ejes perpendiculares, uno es el eje X, otro es el eje Y, ver que esa ρ, que es la base del cilindro o el radio del cilindro de radio ρ, tiene dos componentes, una componente a lo largo del vector unitario X y otra componente a lo largo del vector unitario y observar que ρ se puede poner como vector como un valor de X por X vector único por aquí. Observar también que este angulito que está aquí es φ y ¿qué es lo que obtenemos? Que ρ corresponde a la componente de ρ a lo largo de la parte horizontal que es ρ coseno de φ, pero ρ vale 1, entonces nos quedaría coseno de φ por el vector unitario X, X por el coseno de φ. Aquí está puesto más y por el seno de φ. O sea, sería ρ por el seno de φ, pero ρ vale 1 por el seno de φ por el vector unitario y sombrero. Y es lo que nos daría lo que está aquí. En forma similar se encuentra la φ y en forma similar se encuentra la z. Para encontrar el valor de la φ, no hay que olvidar simplemente que la φ va a ser un vector que va a ser perpendicular al vector φ. Y se puede encontrar también fácilmente cuánto vale ese vector φ. Bueno, una vez que se tiene a ρ, eso se los dejo de tarea. Ya si no pueden, la próxima clase me pueden decir, oiga, tratamos de sacar este vector y no pudimos. Pues entonces lo sacaremos fácil, lo sacaremos acá. Pero ¿por qué me interesa esos vectores? ¿Por qué me interesan? Porque el problema 3 dice calcular cuánto vale la parcial de ρ sombrero con respecto a φ. Y lo hacemos. Ρ sombrero es X coseno de φ más Y seno de φ. Si sacamos la derivada de eso con respecto a φ, nos quedaría X sombrero por el seno de φ
con signo menos más y sombrero por el coseno de phi. Eso es la derivada. Si comparamos esto con el siguiente resultado que está aquí abajo, nos damos cuenta que la parcial de rho con respecto a phi no es otra cosa más que phi sombrero, que es el resultado que ponen por acá. O sea, es un resultado directo. En forma similar, si sacamos la parcial de phi sombrero con respecto a phi, encontramos que eso vale rho sombrero. Entonces se puede poner, o rho unitario, se puede poner tranquilamente ese tipo de expresiones. Aquí nos vuelven a poner que pongamos el operador gradiente. Bueno, pongamos el operador gradiente con el operador divergencia. Aquí no nos piden. Ajá. Este problema 4 puede resultar muy interesante. Sabíamos nosotros, sacamos directamente qué cosa era la divergencia de un vector. Ya la pusimos explícitamente, la divergencia de un vector. Pero esa divergencia también la pudimos haber calculado si hubiéramos hecho el ataque directo de nabla punto actuando sobre lo que vale el operador nabla. En otras palabras, si en lugar de B hubiera tenido el operador gradiente, entonces me hubiera quedado nabla punto y el operador gradiente era en coordenadas cilíndricas circulares rho la parcial con respecto a phi más phi de 1 sobre rho la parcial con respecto a phi más z más parcial con respecto a phi. Si ustedes observan aquí, tienen nabla punto de todo eso, pero esta nabla que tienen originalmente también la podrían poner explícitamente como lo que está aquí puesto y hacerla actuar sobre B y hacerla actuar sobre el operador gradiente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues vamos a realizar, se realiza mucha álgebra para llegar exactamente al mismo resultado que ya encontramos anteriormente, de cuál es el operador laplaciano en coordenadas cilíndricas circulares. Pero se va uno por un camino aparente más largo, haciendo las cosas directamente. Después aquí nos dice que demostremos que R es igual a rho sombrero por rho más z sombrero por z. Eso ya lo hicimos de dos maneras. Se podría volver a hacer, pero ya lo hicimos de dos maneras. En otras palabras, estoy diciendo que los problemas que aparecen ya se hicieron. Después, trabajando enteramente en coordenadas cilíndricas circulares, demuestra que la divergencia de R, donde R es cualquier vector, es igual a 3, y mostrar que el rotación R es igual a 0, donde R es cualquier vector. Para que eso tenga sentido y trabajando en coordenadas cilíndricas circulares, hay que poner R en coordenadas cilíndricas circulares. Hay que poner nabla en coordenadas cilíndricas circulares y aplicar la expresión de la divergencia en coordenadas cilíndricas circulares y ese 3 les da rápidamente. Y ese 0 nos da rápidamente. Entonces, encontramos que hay varias cosas que se pueden hacer fácilmente. Entonces, simplemente para terminar, les dejo de tarea que realicen el problema número 7, que dice un cuerpo rígido está girando alrededor de un eje fijo con una velocidad angular constante omega. Entonces, un cuerpo rígido está rotando alrededor de un eje fijo con una velocidad angular constante omega. Tomando omega como
a lo largo del eje Z, expresar el vector de posición en coordenadas cilíndricas circulares y usando coordenadas cilíndricas circulares, calcular la velocidad lineal omega cruz R, calcular el rotacional de B. Calcular no es el rotacional de B. Y hay que calcular eso. Les dejo que hagan ese problema. Si hacen ese problema, anímense y hagan el 248. La próxima vez vamos a señalar rápidamente lo más importante de otro sistema de coordenadas que son las coordenadas curvilíneas correspondientes a las coordenadas polares esféricas. Es lo que vamos a tocar la próxima clase. Ya pueden hacer, en principio, todos los problemas relacionados con coordenadas cilíndricas circulares. Ya pueden hacer todos los que aparecen. No son muchos, pero son como 15 problemas, 17 problemas. Hay que hacerlos o hagan los que más puedan. Sí, sirve para probarse. Hay de todo tipo de problemas en la sección 1. Y ya después, el día de mañana veremos, la próxima clase veremos coordenadas polares esféricas. Y prepárense porque después de coordenadas polares esféricas tenemos el primer examen parcial. Se puede decir que esa semana ya terminamos para que la semana entrante tengamos el primer examen parcial. El primer examen que tiene que ver con coordenadas curvilíneas ortogonales. Entonces, eso sería todo. Y entonces, muchas gracias por su atención. Ahí nos veremos el día de mañana. El próximo jueves. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se entendió más o quedó igual? Bueno. ¿Ya no hay nadie? Bueno. Yo no tengo ninguna pregunta, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces nos veremos el próximo jueves. Hasta luego y buenos días. Gracias. No, profe, gracias.